Gobiernos del mundo industrial, cansados gigantes de carne y acero. Vengo del ciberespacio, el nuevo hogar de la mente. En nombre del futuro, os pido a vosotros, del pasado, que nos dejéis en paz. No sois bienvenidos entre nosotros. No tenéis soberanía alguna sobre el lugar donde nos reunimos. No hemos elegido ningún gobierno, ni es probable que lo hagamos, así que me dirijo a vosotros sin más autoridad que aquella con la que la libertad siempre habla. Declaro el espacio social global que estamos construyendo independiente por naturaleza de las tiranías que estáis buscando imponernos. No tenéis ningún derecho moral a gobernarnos, ni disponéis de métodos para forzarnos a cumplir vuestra ley que tengamos razón para temer. Los gobiernos derivan sus lícitos poderes del consentimiento de los que son gobernados. No habéis pedido ni recibido el nuestro. No os hemos invitado, no nos conocéis ni conocéis nuestro mundo. El ciberespacio no se halla dentro de vuestras fronteras. No penséis que podéis construirlo como si fuera una obra pública. No podéis. Es un acto natural que crece de nuestras acciones colectivas. No os habéis unido a nuestras reuniones ni creasteis la riqueza de nuestros mercados. No conocéis nuestra cultura, nuestra ética o los códigos no escritos que ya proporcionan a nuestra sociedad más orden que el que podría obtenerse por cualquiera de vuestras imposiciones. Proclamáis que hay problemas entre nosotros que vosotros necesitáis resolver. Usáis esto como una excusa para invadir nuestros límites. Muchos de estos problemas no existen. Donde haya auténticos conflictos, donde haya errores, los identificaremos y resolveremos por nuestros propios medios. Estamos creando nuestro propio contrato social. Y esta autoridad se creará según las condiciones de nuestro mundo, no del nuestro. Nuestro mundo es diferente. Así empezaba un texto mítico de la contracultura digital de los años 90, la Declaración de Independencia del Ciberespacio, escrita por John Perry Barlow en 1996. Si escuchaste el capítulo que dediqué a la cultura hacker, recordarás que muchos de sus valores me parecía que eran especialmente relevantes en el mundo que tenemos hoy y sobre todo en el que tendremos mañana. También te decía que ahora que con todo el movimiento cripto se habla tanto de descentralización, yo veía en esas conversaciones mucho del idealismo de aquella cultura hacker de los 80 y los 90. Y no es casualidad. En el origen de mucho de todo esto estaban, claro, hackers. Precisamente investigando esos orígenes y uniendo las piezas de mi propia memoria, me encontré con una historia que creo que es digna de ser contada. No ya por lo interesante que pueda parecerme, sino por el debate que encierra sobre nuestros derechos como ciudadanos. Y a esa historia y a ese debate vamos a dedicar el capítulo de hoy. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Como te decía, hace tiempo encontré un texto que me gustó. Se titula Before Bitcoin, antes de Bitcoin, y su autor se hace llamar Peter Pan, lo que, soy consciente, no ayuda a su credibilidad. Aunque el texto está muy bien. Bueno, está muy bien si te interesan mucho estas fricadas, porque es largo y muy detallado. Yo te lo voy a dejar enlazado en las notas y lo que te voy a contar es una versión hiper resumida y mezclada con otras fuentes y con mi propia memoria de lo que él cuenta. ¿Qué es lo que algunos llaman las Crypto Wars, las guerras cripto? Una batalla que dura ya varias décadas entre los gobiernos de medio mundo, con Estados Unidos a la cabeza, y un puñado de ciudadanos. Pocos, pero en general muy listos, eso sí, que creen que debemos proteger nuestra privacidad de esos mismos gobiernos. Unos ciudadanos que, generación tras generación, fueron inventando mecanismos cada vez más sofisticados para que esos mismos gobiernos no pudieran acceder a nuestras comunicaciones. Como te decía, este capítulo trata, por lo tanto, de dos cosas. Por un lado, de la historia de esas guerras y, por otro, del debate sobre dónde debemos poner los límites a nuestros gobiernos. Pero empecemos por la historia, y más concretamente, por el principio de la historia. El ser humano es el animal social por antonomasia. Otro día podríamos hablar del papel que juegan las coaliciones, el engaño o incluso el chismorreo en los grupos de seres humanos. En resumen, todo lo que hemos desarrollado alrededor de nuestra capacidad para colaborar o pelearnos con otros.
En ese camino ha existido casi desde siempre la necesidad de comunicarnos de formas más o menos secretas, de que solo quienes nosotros quisiéramos pudieran entendernos. Así que, para hablar del origen de la criptografía, podríamos irnos muy lejos en el tiempo. De hecho, casi cualquier civilización ha utilizado métodos para intentar que, especialmente durante las campañas militares, si un mensajero era interceptado por el enemigo, la información no fuera descifrable. Pero no nos vamos a remontar a los romanos, ni tan siquiera antes del siglo XX, porque si no, esto, en lugar de un capítulo, sería una serie larguísima y no es el objetivo. Nos vamos a ir directamente a la guerra que dio forma a nuestro mundo actual, la Segunda Guerra Mundial, donde la criptografía se convirtió directamente en un arma más. Con la llegada de las primeras máquinas de cálculo, la criptografía pasó poco a poco de ser un conjunto de técnicas y de dispositivos básicamente mecánicos a convertirse en una especie de competición matemática por alcanzar los niveles más altos de complejidad y de seguridad. Es apasionante la historia, que hemos mencionado de pasada en el podcast alguna vez, de cómo en una mansión llamada Bletchley Park los aliados reunieron a casi 10.000 personas para romper los códigos alemanes. Por el camino, acabaron desarrollando el primer ordenador digital programable. 3/4 partes de aquellas personas fueron mujeres, muchas de las cuales, como Joanne Clark, jugaron un papel determinante en diferentes batallas descifrando mensajes alemanes. Junto a ellas hubo una figura clave, Alan Turing, uno de los padres de la informática. Ni ellas ni Turing recibieron el reconocimiento que merecían, pero eso es una triste historia que quizás podamos abordar otro día. Los esfuerzos de aquella época cristalizaron en el desarrollo de sistemas criptográficos cada vez más complejos sobre la base de las teorías de un tipo fascinante al que le dedicamos un capítulo hace tiempo, Claude Shannon, y sobre el que habrá que volver a hablar seguro. Tras la guerra, Estados Unidos impuso controles severos a la exportación de tecnologías consideradas militarmente críticas, y la criptografía fue una de ellas. Durante mucho tiempo, de hecho, estuvo reservada al ámbito militar y al de las agencias de espionaje. Ni los ciudadanos de a pie ni las empresas tenían acceso a estas tecnologías, hasta que llegaron los 70. En esa década, en un mundo que, especialmente en Estados Unidos, tras la resaca de Vietnam y el Watergate, empezaba a desconfiar cada vez más de sus gobernantes, comenzó el germen de un movimiento en el que unos pocos frikis acabarían desarrollando técnicas con las que ni siquiera los gobiernos podrían competir. Vamos a hablar de algunos de ellos hoy, empezando por uno llamado Martin Hellman. Un tipo listo, bastante listo. Mejor dicho, un ingeniero brillante que, eso sí, al graduarse a los 21 años, tenía un plan muy claro para su vida. Se casaría a los 35, pero no antes, porque quería convertirse en un importante hombre de negocios, viajar y conocer mundo. Sin embargo, la vida tenía otro plan para él bastante distinto. A los 24 estaba ya casado y con una paternidad inminente, así que dejó IBM, donde había empezado a trabajar, y se hizo profesor. Poco después, en 1973, a sus 28 años, Hellman publicó sus primeras investigaciones en el campo de la criptografía, algo que, lógicamente, no salió en las portadas de los periódicos, ni de las revistas, ni probablemente en ningún miserable boletín estudiantil. Y no solo porque el gobierno tratara de mantener el máximo control posible, sino porque a casi nadie le interesaba el tema y, más importante, porque casi nadie lo entendía. Claro, que casi nadie no es nadie. Ese mismo año, alguien que se había aburrido mucho en su juventud contactó con él. Su nombre era Whitfield Diffie y es el segundo de nuestros protagonistas de hoy. Diffie había descubierto la criptografía a los 10 años, cuando su padre, que era profesor de historia, trajo a casa unos libros sobre el tema. Al chaval le encantaban las matemáticas, pero odiaba el colegio. De hecho, le faltó poco para no conseguir graduarse. A pesar de ello, era lo suficientemente inteligente como para arrasar en los exámenes de acceso al MIT. Allí estudiaba matemáticas y se interesó un poco por la programación, pero la descartó muy rápido porque le parecía un trabajo de poco nivel. En general, casi todo le aburría. Justo cuando terminó la carrera y llegó a esa edad a la que al gobierno de Estados Unidos le daba por llevarte a conocer Vietnam, por lo que fuera, programar empezó a gustarle.
o al menos a parecerle mucho más interesante que las ametralladoras y las torturas del Vietcong. Aceptó algunos trabajos para hacer software y comenzó a colaborar a tiempo parcial en el laboratorio de otros dos tipos bastante inteligentes, Marvin Minsky y John McCarthy, dos pioneros de la inteligencia artificial. Y pasó un tiempo allí hasta que un libro, otra vez un libro, le cambió la perspectiva. Leyó The Code Breakers, The History of Secret Writing, de David Kahn, que narraba la historia de la criptografía desde el Antiguo Egipto hasta la época en la que fue escrito. Ese libro influyó enormemente a Diffie. De hecho, se emocionó tanto que decidió dedicarse a investigar por su cuenta sobre criptografía. Dejó la universidad y se pasó el siguiente año recorriendo el país, conociendo a distintas personas con las que hablar sobre estos temas, hasta que en 1974 llegó a casa de Martin Hellman. Lo que iba a ser un breve encuentro a las 12 del mediodía se prolongó hasta la noche. Conectaron de inmediato. Poco después, Diffie aceptó un trabajo en un equipo de investigación cercano. Un equipo y un trabajo al que, siguiendo con su costumbre, no hizo demasiado caso porque se pasaba el día investigando junto a Hellman. Y muy pronto, algo llamó la atención de ambos. Aunque, como decíamos, la criptografía había quedado reservada al uso militar y de seguridad nacional, las entidades financieras cada vez tenían más necesidad de usar este tipo de tecnologías para proteger las, también cada vez más frecuentes, transferencias electrónicas de dinero. Así que, en 1975, el gobierno publicó el DES, el primer sistema de encriptación aprobado para uso público y comercial, e intentó que todos los servicios financieros y comerciales empezaran a adoptarlo. Tanto Hellman como Diffie recibieron aquella noticia con ilusión, pero pronto se decepcionaron. Al analizarlo en detalle, se dieron cuenta de que era menos seguro de lo que debiera y, algo mucho más preocupante, comenzaron a escuchar un rumor. El equipo de IBM, que había colaborado en crearlo, acusó al gobierno de haberlo alterado. Dicho de otra manera, creían que el gobierno estaba distribuyendo un mecanismo de cifrado para el que tenía una llave maestra, con la que poder descifrarlo todo. Así que Hellman y Diffie decidieron presentar algunas ideas alternativas. Escribieron otro estudio que, pese a llevar el irresistible título de Técnicas criptográficas multiusuario, por algún extraño motivo no se convirtió en un éxito de ventas. Pero de nuevo, llamó la atención de alguien. Más concretamente de nuestro tercer protagonista de hoy, Ralph Merkle, un estudiante de Berkeley que por entonces tenía solo 23 años. Antes de conocer a Hellman y Diffie, Merkle había estado trabajando en algunas ideas sobre cómo lograr mandar un mensaje a la vista de todo el mundo, pero que solo el destinatario pudiera descifrar. O, en palabras más técnicas, un sistema de cifrado de clave pública. Enseguida explicaremos qué es esto. Lo que él no sabía, porque apenas tenía conocimientos teóricos ni históricos previos sobre el tema, es que estaba tratando de resolver un problema que todos los expertos consideraban imposible de resolver. ¿Cuánto debemos los humanos a la osadía que nos da la ignorancia? De hecho, trató de presentar sus estudios a distintas personas, a especialistas en seguridad y también a alguna revista, y todos le dijeron, básicamente, que se perdiera, que aquello no tenía sentido. Pero una vez que contactó con Hellman y Diffie, entre los tres desarrollaron las bases de la criptografía de clave pública, que ahora sí, vamos a hacer una mini pausa en la historia para explicar qué narices es. La idea es sencilla. Imagina que, como decíamos antes, quieres enviar un mensaje a alguien en un canal por el que cualquiera pueda interceptarlo, pero que solo esa persona pueda entenderlo. Para ello, esa persona te da una clave, es decir, un conjunto de letras, números y símbolos que, en una especie de coctelera matemática, se mezclan con tu mensaje, de forma que solo la persona destinataria pueda descifrarlo usando otra clave que solo ella conoce. Y así, en 1977, Diffie, Hellman y Merkle patentaron el primer sistema de encriptación de clave pública. Bueno, el primero conocido, porque resulta que, como se supo después, la inteligencia británica había desarrollado en secreto uno similar que solo algunas agencias de espionaje y seguridad del mundo conocían. Vamos, que si estos tres tipos jamás hubieran publicado su idea, nuestro mundo podría haber sido un lugar muy, muy, muy diferente, porque aquella fue la base de mucho de lo que vino después. Su trabajo lo siguieron muchos otros. En los 80, por ejemplo, alguien llamado David Chaum llevó aquellas ideas de Diffie, Hellman y Merkle a un nuevo nivel.
Chaum se había pasado la infancia jugando con cerrojos y cajas fuertes y acabaría haciendo lo mismo en su adolescencia, pero de forma digital, colándose en ordenadores de otros y descifrando contraseñas. Aquello no solo le sirvió para desarrollar sus capacidades como hacker, sino que también desarrolló una cierta paranoia al ver cómo de sencillo era entrar en sistemas aparentemente seguros. Eso y una intuición alucinante sobre cómo iba a ser el mundo al que nos dirigíamos. En 1985 publicó las siguientes palabras: la digitalización está arrebatando a los individuos la habilidad de monitorizar y controlar la manera en la que se usa información sobre ellos. Organizaciones públicas y privadas están amasando enormes cantidades de información personal e intercambiándola entre ellos. Los individuos ni saben ni tienen manera de saber si esa información es precisa, desactualizada o inapropiada. Nuevos y más serios peligros se derivan de la capacidad que van a tener las máquinas para reconocer patrones. Incluso un pequeño grupo de personas, utilizándolas y accediendo a datos recabados cada día de las transacciones de consumidores, podría llevar a cabo vigilancia masiva, comprender nuestros estilos de vida, actividades y asociaciones o afinidades. La automatización de los pagos y de otro tipo de transacciones comerciales está llevando estos peligros a unos límites sin precedentes. Una de las creencias más firmes de Chaum era el derecho a la privacidad personal. Pensaba que en un planeta que estaba interconectado y cada vez más interconectado, era imprescindible proteger nuestros datos y veía en la criptografía la manera de hacerlo. Si lo piensas, la criptografía es esencialmente una manera de proteger información frente a individuos que no queremos que accedan a ella. Es una especie de ley digital que establece que si tú no quieres que alguien lea algo, no pueda leerlo. Y no porque lo diga un gobierno, que podría corromperse y saltarse su propia ley, sino porque lo dicen las matemáticas. Y la idea es que nadie está por encima de las matemáticas. De hecho, Chaum desarrolló tecnologías que permitían anonimizar las comunicaciones a través de la descentralización. Es decir, creó un sistema que no dependía de una única pieza central, en el que no solo los mensajes eran cifrados, sino en el que, excepto para el emisor y el receptor, era imposible saber quién se estaba comunicando con quién. Y ya en los 90 lanzó la primera moneda electrónica, el eCash, en algunos aspectos un precursor del Bitcoin. De hecho, hay quien se pregunta si Chaum podría ser la persona que hay detrás del seudónimo de Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin. Dejando ese misterio a un lado, que no lo vamos a resolver hoy, lo cierto es que el trabajo de Chaum durante su época de estudiante fue denigrado, considerado radical y político por sus compañeros. Sus profesores también trataron de disuadirlo. Uno de ellos le dijo literalmente: no trabajes en esto porque nunca se sabe qué efectos tendrá una nueva idea en la sociedad. Ole. Radical o no, eso te lo dejo juzgar a ti. Pero Chaum creía en las matemáticas y no creía en los gobiernos ni en las compañías. Lo cual sonaba un poco paranoico por entonces, pero con el paso del tiempo, las filtraciones de gente como Edward Snowden explicando cómo el gobierno de Estados Unidos espiaba a sus ciudadanos, o los escándalos sobre el uso de nuestros datos por parte de las grandes empresas tecnológicas, parecen haberle dado bastante la razón. Las semillas de su trabajo y del de Diffie, Hellman y Merkel y algunos otros acabaron germinando en el movimiento cypherpunk de los 90 y en instituciones como la Electronic Frontier Foundation, que estaba detrás de esa declaración de independencia del ciberespacio de la que te he leído un fragmento al principio del capítulo. Un puñado de gente que defendía y sigue defendiendo hoy la libertad frente a lo que consideraban las injerencias y las injusticias de unos gobiernos que no entendían cómo Internet lo cambiaba todo. En los 90 y principios de los 2000 se vivió una escalada de tensión entre hackers, empresarios tecnológicos y frikis de distinto tipo y pelaje frente a los gobiernos, especialmente el estadounidense. A las leyes, arrestos o iniciativas del gobierno, este movimiento respondió con nuevas tecnologías de cifrado que daban más herramientas, cada vez más sencillas, para que los ciudadanos encriptaran todos sus mensajes. Y podríamos contar con detalle muchas de aquellas batallas digitales, y seguro que quienes usamos una cosa llamada PGP en los 90 disfrutaríamos mucho del relato, pero la realidad, desde mi punto de vista hoy, es que aquellos cypherpunks
perdieron, al menos, aquellas primeras batallas. La inmensa mayoría de la gente no ha oído hablar jamás de esta guerra. De hecho, a la inmensa mayoría de quienes escucháis Kaizen, seguramente todo esto que os he contado suene a chino en el mejor de los casos. El mundo acabó como acabó. La promesa de un Internet abierto, anónimo y por encima de países y gobiernos acabó hiperregulada y centralizada con grandes plataformas. El movimiento cripto, con Bitcoin a la cabeza, es en parte el heredero de aquellos pioneros y en cierta medida el nuevo campo de batalla de estas guerras. Y hay en él personas que creen firmemente en la necesidad de tecnologías descentralizadas con las que proteger nuestros datos, nuestras transacciones y la privacidad de nuestras vidas frente a los gobiernos. También, eso sí, hay otras muchísimas personas, de nuevo seguramente la inmensa mayoría, que ni han oído ni les interesan estos principios, mientras que los gobiernos y las instituciones financieras van dando pasos con los que lograr que esta nueva insurrección digital acabe tan diluida como las anteriores. Pero te decía que este capítulo no va tanto de estas guerras en sí, como del debate de fondo. Porque si uno mira al pasado, lo cierto es que durante casi toda la historia de la humanidad, o al menos la historia de la humanidad con gobiernos, los ciudadanos éramos básicamente anónimos durante casi todo el tiempo. Las huellas que dejaban lo que hacíamos eran principalmente sociales. El conocimiento de lo que hacíamos, decíamos o pensábamos se limitaba a quienes lo vieran o escucharan, casi siempre con nuestro permiso, aunque a veces sin él. Aquellas huellas se desvanecían fácilmente, dependían de la memoria de quienes fueran testigos o, en algunos casos, de lo que pudiera escribirse en un papel. Por no saber, hasta hace bien poco, los gobiernos no sabían ni en qué gastábamos la mayor parte de nuestro dinero. Nuestros billetes y monedas pasaban de mano en mano sin dejar apenas rastro. Claro que todo eso tenía múltiples inconvenientes. Cuando alguien actuaba mal, por ejemplo, cuando se cometían crímenes, perseguirlos era enormemente difícil. Anticiparnos a ladrones, terroristas o asesinos era casi imposible. Hoy la situación es casi la inversa. Todo lo que hacemos online deja huellas inmediatas, potencialmente eternas y perfectamente definidas. Y cada vez más de nuestras interacciones físicas son capturadas por sistemas digitales. Poco a poco nos acercamos a un mundo en el que cada paso que demos, cada palabra que digamos o escribamos, cada transacción que realizamos quede registrada. Hasta ahora, ese volumen de datos parecía tan absurdamente grande como para ser imposible de procesar, salvo para unos pocos sospechosos. Somos miles de millones de personas, dejando cada uno cifras casi infinitas de huellas a nuestro paso. Pero empezamos a tener inteligencias artificiales capaces de analizarlo todo. Y en paralelo a toda esta evolución, las guerras de la criptografía se han seguido librando, más o menos soterradas durante las últimas 2 décadas. Por solo citar algunos ejemplos, ha habido enormes debates entre distintos gobiernos sobre cómo cifrar nuestras conversaciones a través de los móviles, con algunos de ellos exigiendo sistemas débiles que pudieran ser sencillos de descifrar por parte de las fuerzas de seguridad. Como decíamos antes, Edward Snowden destapó todo un programa de la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, para obtener llaves maestras y hackear todo tipo de sistemas de comunicaciones, Internet incluida, para monitorizar de forma masiva a sus ciudadanos y también a empresas e instituciones de otros países. Casi cada año se proponen leyes que prohíban que nuestros teléfonos móviles tengan sistemas de cifrado demasiado seguros o que obliguen a los fabricantes a entregar las llaves al gobierno. Como es lógico, muchas de esas leyes se basan en la necesidad de poder vigilar o descubrir actos delictivos como el terrorismo, el narcotráfico, los fraudes financieros o la pornografía infantil. Algo a lo que es difícil oponerse, claro. De hecho, parece cierto que el mundo es, en muchos aspectos, más seguro que el que conocieron nuestros antepasados. A cambio, hemos pasado de ser prácticamente anónimos a que un gobierno pueda saberlo absolutamente todo de nosotros. Así que, para mí, la pregunta es, ¿ha crecido tanto la seguridad como la vigilancia? Más importante aún, ¿tú dónde piensas que debe estar el límite de lo que los gobiernos sepan de nosotros? Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Espero que te haya gustado. La que viene volveremos con otro tema. Mientras tanto, te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que el podcast siga creciendo.
Además, si te gusta Kaizen, puedes unirte a la comunidad, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, pero también de tener un montón de ventajas. Tendrás acceso a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a los encuentros que organizamos cada mes y también acceso prioritario a los capítulos que voy a grabar con público. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rdes, puedes hacerme llegar tus sugerencias, tus comentarios, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco. Y recuerda que si quieres participar en el podcast, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.